grabación si se perdieron algo porque vamos a continuar. Eso es por no seguir las instrucciones, entonces por eso no entran a la clase. Ok, bien. Ahorita, jóvenes, voy a irme a lo que es Classroom y voy a ver quiénes evidenciaron sus tareas. Recuerdan que teníamos prácticamente 3 tareas: la evaluación sumativa, teníamos el tema de las mutaciones y la biotecnología y teníamos la prueba diagnóstica. ¿Se acuerdan que eran 3 cosas las que iban a presentar? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué sueño, Juan? Me transmitió el sueño, Juan. Bien, si ustedes se fijan, jóvenes, aquí yo tengo mi Classroom. Entonces, vamos a revisar si entregaron su tarea. Tengo que solo 3 entregaron la evaluación sumativa. Vamos a ver cuántos entregaron su evaluación sumativa. Tenemos a Alex, tenemos a Alexa, tenemos a Berenice, a Fabiola y a Gabriela, Ángel Javier, tenemos a Fernando, a Gracie, a Joan, Kaylin, Lucero, Miguel y Valerie. Estamos bien con los que estamos ahorita, entonces. Bien, ¿quiénes fueron los 4 que no entregaron? Alejandro, Joshua, Nicole y Jafet. Bien, nos vamos, chicos, ahora a lo que es el tema de las mutaciones. Vamos al tema de las mutaciones y por eso es que tenemos las mismas personas que no han subido su trabajo. Tenemos a Alexa, a Fernando, a Joan, Fabiola, Berenice, Alex, Lucero, Miguel, Alexandra, Javier, Gracie, Valerie y Jafet. ¿Quiénes fueron los que no subieron su tareita? Vamos a ver. Tengo a Alejandro, a Kaylin, a Yocha y y a Nicole. Vamos con la evaluación diagnóstica y solo 8 personas me lograron subir la tarea. Solo tengo a Berenice, a Fabiola, a Jennifer, a Alexandra, a Ángel, a Gracie, a Valerie y a Jafet. ¿Qué pasó con Juan Fernando? ¿Qué pasó, Juan? Yo creo que me olvidó, pero ya la tengo. Ok, entonces Pero, a ver. me la sube, ¿oye? Ok, si ustedes se fijan, no la entregó Alex. Alex, ¿qué pasó que no me entregó la prueba diagnóstica? Bien. Joan, Joshua, Nicole, Miguel, Kaylin y Alexa tampoco me entregaron la prueba diagnóstica. Entonces queda evidenciado, jóvenes, quiénes están entregando tareas y quiénes no. Bien. Gracie, qué sueño. Ok, chicos, entonces vamos a discutir la evaluación sumativa y vamos con la página 40 y 41. ¿Se acuerdan que nos quedamos hasta la pregunta 7, verdad? Bien, vamos con la pregunta 8 y nos dice, ¿cuál es el proceso de la división celular en que se forman 4 células haploides? ¿Dónde se forman las 4 células haploides? Vamos. En la meiosis. Muy bien. Número 9. ¿Cuál es el tejido animal que tiene la función de cubrir la superficie externa del cuerpo? Vamos. Yo puse epitelial. Epitelial. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el tejido conectivo especializado en el almacenamiento de lípidos y grasas en células especializadas?
y que está presente en todos los mamíferos. ¿Cuál creen que es? Vamos, no solo Berenice está en la clase, está Alex, Valerie, Gracie y Fernando. Vamos. Yo puse conectivo lapso. Es el adiposo. Acuérdense que dentro del adiposo obtenemos los Adiposo. lípidos y tenemos las grasas. Muy bien. Estamos, chicos, con la evaluación sumativa. Estamos discutiendo la evaluación sumativa, página 40 y 41. Bien. 11. En una planta pueden existir varios tipos de tejidos que se diferencian según su función. Uno de estos tejidos vegetales es el Parenquima. el parénquima. Muy bien, excelente. Pregunta número 12 de la evaluación sumativa. ¿Cuáles son los grupos de células especializadas que trabajan para realizar una función determinada en el organismo? Tejido. Tejido, muy bien, excelente. Pregunta número 13. ¿Cuáles son los responsables de determinar un rasgo característico en particular, como el color de ojos, textura del cabello o color de la piel? Genes. Genes, muy bien, excelente, muy bien. Pregunta número 14. Los demás que vienen entrando se ubican a la prueba evaluación sumativa, página 40 y 41, y todos tienen que participar. Pregunta número 14. Mendel determinaba que las plantas que cruzaba eran puras, ¿por qué? Inciso A, inciso B, C o D. Yo le puse la B, profe. No. ¿Alguien más tiene diferente? Yo le puse la A, manifestaba una sola característica. Correcto, muy bien. Acuérdense que solo manifestaba una sola característica. Muy bien. Número 15. ¿Cuál es el genotipo? Perdón, el fenotipo de dos plantas madres tallo alto y que al cruzarse entre sí también pueden producir plantas tamaño corto? Ese era un ¿qué? Homocigoto recesivo. No, acuérdense, me está diciendo. Heterocigoto. Era un heterocigoto, muy bien. ¿Por qué? Porque tenía dos características diferentes. Entonces a eso se le llama un heterocigoto. Muy bien. Génesis Baquedano, ¿por qué no tiene usted en su nombre octavo y que es de octavo? ¿Por qué me le envían para aquí? Se ve la importancia del número que tienen que tener ustedes, ¿verdad? Al momento de entrar, que se tienen que nombrar con el número 8, Génesis Baquedano. Por eso la mandaron para noveno, porque como no tiene cómo identificarse. Ay, muchachos. Ok, Génesis Baquedano, permítanme. Se ve la importancia de seguir las instrucciones. ¿Se fijan, verdad? Ok. Vamos. Siguiente. De una planta que presenta caracteres contrastantes, tallo corto y flexible, flores rojas, hojas acorazonadas, se puede decir que se está observando ¿qué se observa? Genotipo. Su fenotipo. Fenotipo, acuérdense que el fenotipo es quien describe sus características físicas. ¿Bien? Ok. 17. La biotecnología es el conocimiento y avance biológico aplicado a procesos tecnológicos. En el lugar ha sido empleado ¿para qué? Para la elaboración de yogur.
18. Vamos con número 18. ¿Qué tipo de mutaciones no afecta la supervivencia del individuo? Neutral. Excelente, muy bien, son neutras. ¿Qué beneficios aporta la ingeniería genética en la medicina? A, B, C o D. La C. AC. La C, muy bien, detención de enfermedades mediante la terapia genética o génica, muy bien. ¿Cuál es el nombre que recibe las células que son capaces de transformarse en cualquier tipo de célula durante la clonación? Pluripotenciales. Pluripotenciales, muy bien. Ahora, jóvenes, nos vamos a la segunda unidad, donde teníamos la evaluación diagnóstica y nos pedía verificar la primera actividad. Nos dice que rodee lugares donde existe una mayor cantidad de microorganismos. Ahora me gustaría saber cuáles fueron esas imágenes que ustedes encerraron. ¿Dónde creen que puede haber la mayor población de microorganismos? Yo puse el baño y también el teléfono público. Excelente, muy bien. ¿Todos lo tienen así? Sí. Yo sí. Excelente, muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. Nos da una sopa de letras. Los siguientes organismos y mencione a qué reino pertenecen. Vamos a ver. ¿Encontraron el virus? Sí. Ajá. ¿A qué reino pertenecen los virus? Al reino Monera. No, no pertenecen los virus a ningún reino. Recuerden, los virus no pertenecen a ningún reino. Quien pertenece al reino moneda son las bacterias, que es la segunda. ¿Bien? Yo puse Reino Euviria, algo así. Euiria. Sí. ¿De dónde sacó ese reino, Gracie? Yo lo busqué por Google y así me salía. No. Ya me hizo reír. No, Gracie. Ese reino Mira, monera. ahora va a dar captura. El reino monera. Bien. Ahora bien, ¿encontraron la palabra hongos? ¿Encontraron la sopa de letras? Sí. Sí. Ahora me van a decir a qué reino pertenece el reino hongo. Reino Monera. Reino fungi. Muy bien. Los protozoos. ¿A qué reino pertenecen los protozoos? Reino Protesta. Reino protista. Vamos bien, excelente. Ahora vamos con la tercera actividad, jóvenes. Escribe el nombre del sistema del cuerpo humano donde se lleva a cabo cada una de las funciones. El movimiento, ¿cuál creen que sería el sistema que nos da el movimiento en nuestro cuerpo? Sistema muscular. Sistema muscular y el sistema esquelético. ¿Bien? Vamos con el siguiente. ¿Quién creen que nos da transporte de sustancias a nuestro cuerpo? Sistema circulatorio. Correcto, muy bien. Es el sistema circulatorio. Protección. ¿Quién nos da la protección a nuestro cuerpo? El sistema inmune. El sistema inmune y también está el sistema tegumentario. El sistema tegumentario. ¿Bien? Ok. Siguiente pregunta nos dice. Imagínese que un grupo de científicos han desarrollado una sustancia química capaz de eliminar todo tipo de microorganismos. Muchas personas se sienten aliviadas y esperan que pronto salgan a la venta dicho producto. ¿Cuál es su opinión sobre esta sustancia? Vamos a pedirle a Alejandro. Vamos, Alejandro. Bueno, no le he respondido, pero se la voy a decir igual. Porque como no me ha subido las tareas porque está pendiente en las tareas, al Pero igual no, Jafet no no me ha subido la evaluación diagnóstica. Yo no sé qué sucede con Jafet. También Kaylin. Kaylin es otra que no me está entregando tareas. Bien. Vamos a ver, Alejandro.
que tiene que salir a la venta. Ok, bien. Vamos a ver, Miguel. Ayúdenos, Miguel. ¿Cuál es su opinión sobre esta sustancia? Que es muy bueno porque ya han desarrollado una sustancia que puede eliminar a varios y a bacterias. A microorganismos, ok. Bien, vamos a preguntarle ahora a Ángel. Ángel, ¿considera que los microorganismos son importantes en los ecosistemas y por qué? Yo digo que no, profe. Que no son importantes. No. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Nos dice, ilustre las estructuras del cuerpo, ordénenlas del 1 al 3 según su complejidad. Los sistemas, ¿qué número es? 3, 3, Excelente. Los tejidos, 1, los órganos. 2, 2, Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente. Escriba 3 características de las bacterias y de los hongos. Las bacterias, vamos a pedirle a Juan Fernando. Juan Fernando, mencióneme una característica. Se nos fue Juan. Gracie, ayúdenos. También, Gracie. Yo puse ADN circular. ADN circular. No, bien. Kaylin. Kaylin no hizo la asignación. Alexandra, vamos Alexandra. que son tan pequeños que solo se pueden ver en un microscopio. Muy bien. Dentro de las características jóvenes puede producir su propio alimento. También acuérdese que son organismos muy sencillos. Y otra es que poseen solo una célula. Esas son las que se encuentran en las bacterias. Mientras que los hongos ya tienen una infinidad de características. Una porque no pueden producir su propio alimento. Viven en ambientes húmedos y pueden tener de una o más células. Y jóvenes, nos vamos a la página 46, página 47 del libro de texto. Ok, aquí están las personas que no me han entregado la asignación de la evaluación diagnóstica. Está Alexa, que no la ha entregado. Está Joan tampoco, que la ha entregado. No me la ha entregado Alejandro. No me la ha entregado Miguel, ni Kaylin, ni Nicole. Así que después no quiero que lloren cuando vean sus calificaciones porque no están respondiendo con las tareas. Bien, Alexa, necesito que me encienda su cámara, Alexa. O si no, la saco de la clase, Alexa, si no quiere recibir. Ok, jóvenes, vamos a contestar el exploro de la página 46 y la página 46 y vamos a ver el tema de la segunda unidad, que son las teorías del origen de la vida. Entonces, chicos, vamos. Necesito que tengan 2 minutos, tienen 2 minutos para responderme esas preguntas o lo que es la pregunta. Vamos, 2 minutos. Vamos, 2 minutos para responderme el exploro de la página 46. Así que los quiero ver trabajando. Alexia también la quiero ver trabajando. Juan Fernando, vamos, enciende su cámara también.
Jafet tampoco lo veo trabajando. ¿Ya terminó, Jafet? Bien. Vamos a ver, nos dice el Exploro Jóvenes para empezar a introducir el tema, lo siguiente. Desde el surgimiento de la vida se han producido al menos 5 extinciones masivas, en las que la cantidad de especies fue disminuida al mínimo. La última gran extinción tuvo una de sus causas el calentamiento de la Tierra. La temperatura global aumenta y muchas especies desaparecen por la presión que ejercemos sobre su hábitat. ¿Qué medidas crees que deben tomar para evitar la extinción de las especies? Vamos a pedirle a Joan que nos ayude, Joan. ¿Cuál podría ser una de esas medidas que usted tomaría para cuidar las especies? La reducción de quema de bosque propio. La reducción de quema de bosques. Excelente, muy bien. Vamos a pedirle a Jafet. Jafet, ¿qué contestó Jafet? Prohibir la caza en ciertos lugares. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Alexandra. Yo puse ser más cuidadoso y responsable con el medio ambiente y proteger a los animalitos y cuidar el hábitat. Excelente, muy bien. Fabiola y Gabriela, ¿cuál podría ser su opinión? Yo puse proteger el ambiente o su hábitat y no hacer actividades de caza. Excelente, muy bien. Miguel. Vamos. No sé. Qué barbaridad, Miguel. Ok, bien. Alexa, ¿qué contestó Alexa? ¿Cuál me podría decir usted que sea una medida que cree que se debe tomar en cuenta para evitar los animales en peligro de extinción o las especies? Yo digo que evitar la tala de árboles. La tala de árboles. Bien. Pues sí, jóvenes, dentro de lo que acaban de decir ustedes, es bastante favorable a lo que podríamos hacer para prevenir que se pierdan este tipo de especies. Por ejemplo, reducir la contaminación ambiental es una de las principales. También lo que es reducir los plásticos, las bolsas, las botellas, que todo eso va al mar y destruye a lo que es el ecosistema acuático. La reforestación de los árboles, de los bosques, todo eso ayuda o son medidas de las que uno como ser humano tiene que actuar al momento de la naturaleza. Entonces, chicos, nos vamos al tema y vamos a ver lo que son las teorías del origen. ¿Y por qué se llaman las teorías del origen? Pues déjenme decirles que esto se llevó a cabo a lo largo del producto de la tecnología, a lo largo del producto de la biotecnología y las mutaciones. Pero ¿cómo emprendió todos esos rasgos? Pues cuando hablamos nosotros del origen de la vida, eso habla de años atrás que se viene estudiando el universo, la naturaleza, la tierra. A partir de eso, jóvenes están cambiando de acuerdo a adelantes técnicos, físicos, conceptuales de cada época favorable, culturas y religiosas. En sí, ¿cómo explica lo que es la teoría o las teorías del origen de la vida? Pues entran unas teorías que explican todo el proceso que sobre la vida.
Una de ellas es la teoría creacionista. La teoría creacionista, jóvenes, fue creo que una de las primeras y de los mayores aportes que se dio a través de lo que era el testimonio cristiano, bíblico. Entonces, a partir de eso, quien narra cómo se creó la tierra es el libro de qué. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes? Yo sé que sí. ¿Cuál es el libro que habla de la creación de la tierra en la Biblia? El libro de Génesis. El libro de Génesis. Excelente, muy bien. Pues la teoría creacionista, jóvenes, se basa en eso, al libro del Génesis, donde narra cómo se creó la tierra, cuáles fueron esos organismos, cómo se creó el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y séptimo día. Entonces, a partir de eso, entra la primera teoría por los científicos, que era la teoría creacionista. Se basa en el testimonio heredados, registrados en el texto narrativo histórico propio de la cultura. El principio de todos los seres vivos. ¿Quién fue quien creó esta teoría? Pues estuvieron varios científicos en el cual empezaron a estudiar el libro de la Biblia, y uno de ellos que aportaba bastante al momento de cómo se creó la tierra era el libro de Génesis, como lo acaban de decir sus compañeritas. Entonces, esta teoría es adoptada por regiones monoteístas como el cristianismo y se basaba en el libro bíblico de Génesis, donde narra cómo la tierra y los organismos fueron creados. Una de las religiones dentro de la teoría creacionista era el islamismo y el judaísmo, que se basaban en los libros de Corán y Torah, ambos respectivamente. Entonces, ¿quién fue el relato y el creador de la teoría creacionista? Fue el libro de Génesis, por el cual hubo varios estudios con respecto a esta teoría. Ahora bien, después, jóvenes, de lo que se dio la teoría creacionista, se dio otra teoría, que era la generación espontánea. ¿Cómo se dio la generación espontánea? Pues esto empezó a darse a partir de lo que es un gran filósofo que era Tales de Mileto, que eso fue, antes de Cristo. Entonces, a partir de eso, ¿qué originaba Tales de Mileto? Pues él sostenía que todos los seres vivos podían tener materia inorgánica. A partir de eso, Tales de Mileto ya consistía que entre los seres vivos habían 4 elementos principales. Agua, el fuego, aire y tierra eran los 4 elementos principales dentro del planeta. Pero viene después de Tales de Mileto, viene un italiano que se llama Francesco, y él empezó a ver y a decir, ok, bien, si Tales de Mileto dijo que dentro de la tierra, dentro del planeta, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos aire y tenemos fuego, ok, hay que hacer una experimentación de cuál es el recipiente de esos contenidos, cómo podían ver cómo crecían los gusanos, cómo se fue implementando eso de las especies. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen, jóvenes? Vamos a ver, y voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Quién cree que se creó más? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? Gallina. La gallina. El huevo. Yo El pienso huevo. que es una gallina. Yo pienso que la gallina igual. Ujú. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ok, bien. ¿Creen que ustedes me dicen que fue la gallina? Ahora bien, ¿qué sucedería o cómo nació la gallina? Por el huevo. Huevo. Ok, ahora, ¿quién es? Ajá, vamos a ver, Valerie, vamos a Yo ver. pienso que fue la gallina. Porque siempre he dicho yo que Dios creó todos los animales, ¿verdad? Ujú. Entonces,
en el arca de Noé iban 2 animales de cada especie. Entonces, por eso yo saqué la conclusión de que primero fue la gallina. Excelente, buen razonamiento del de Valerie. Pues sí, todos tienen la misma respuesta, solo que hay que saber argumentar. ¿Quién fue primero? Pues la gallina. Sin la gallina nosotros no tuviéramos huevos. Entonces, a partir de esos jóvenes, son contradicciones que se tiraron en esta época y querían dar respuestas de cómo había surgido lo que era la teoría. ¿Cómo había surgido la teoría, el origen de la vida? ¿Cómo surgió? Bueno, pues como les comentaba anteriormente, jóvenes, esta sostenía que todos los seres vivos podían originarse a partir de una materia inorgánica. En esta época, su postulación fue aceptada debido a grandes filósofos. Uno de ellos fue Tales de Mileto en el siglo VI antes de Cristo. De ahí vino Aristóteles, producto de lo que decía Tales de Mileto. Entonces empezó a proponer que dentro de la Tierra habían elementos primordiales y eran 4 elementos primordiales: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Ya de ahí vino lo que era en 1668 el italiano Francesco Redi, quien cuestionó la teoría, la primera teoría. ¿Y saben cuál cuestionó? La teoría creacionista. Entonces él empezaba a ver experimentos y empezaba a partir trozos de carne en distintos recipientes y debido a unos abiertos y dejaba otros destapados y él miraba qué sucedía en esos frascos. Pues obvio, como es carne, jóvenes, con los que dejaba tapados se engusanaban inmediatamente. Entonces, a partir de eso, él logró ver que tanto como los recipientes abiertos tenían larvas, como los cerrados también tenían moscas, y producto de eso él podía originar el producto de que había microorganismos dentro de un pedazo de trozo de carne. Entonces, a partir de eso, no era obstante el experimento de él. Entonces empezó a relacionar la teoría de la generación espontánea y vino lo que es este gran científico en 1860, el químico francés Louis Pasteur, que realizó una serie de experimentos que demostraron que ningún ser vivo, ni siquiera los microorganismos, podían aparecer espontáneamente. Debido a eso entró lo que es la tercera generación o la tercera teoría, que ya entra en lo que es la teoría de la evolución prebiótica. Cuando hablamos de la teoría de la evolución prebiótica, estamos hablando de 2 grandes científicos. Uno de era Alexander Oparin y el otro era John Haldane. Cuando ellos empezaron a implementar cuáles eran esos postulados hacia los microorganismos, ellos empezaron a estudiar producto de lo que era la bioquímica. O sea que ellos eran unos grandes bioquímicos. El ruso Alexander Oparin en 1894 y 1980 y el inglés John Haldane en 1892 a 1964. Ellos empezaron a estudiar en el siglo XX de forma independiente y empezaron a cuestionarse. Bien, si todas las materias no vivas formaron agregados moleculares, entonces, ¿qué podría pasar con las primeras células? Entonces él empezó a estudiar, ok, bien, yo necesito saber qué sucede con las células de los organismos, qué sucede con las moléculas que están dentro de una célula. Entonces a partir de él empezó a dar respuestas a ese tipo de células. Bueno, con el paso del tiempo, él empezó a ver que la vida en el planeta Tierra se originó después de esta experimentación y una serie de transformaciones como resultado de el calor intenso, el continuo bombardeo y los meteoritos. A partir de él establece que la Tierra se creó con los elementos pesados como lo que es el hierro, el níquel, que cayeron y al interior del planeta. En cambio, los elementos más ligeros como el silicio, el cuarzo, flotaron sobre ellos. Esta teoría, jóvenes, no sé si ustedes lo recuerdan, que todo el mundo hablaba de esta teoría, que dicen que es la teoría del Big Bang,
que dicen que la teoría del Big Bang empezó, o que la creación de la Tierra empezó por el meteorito, cuando han visto ustedes la película de los dinosaurios y que nos hacen creer que así fue que se originó la Tierra, ¿o no? ¿Se acuerdan de esa película? Esa película es famosísima, ¿sí o no? Ajá, Alex. Sí, profe. Ok, ¿alguien me puede narrar cómo era esa película? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Se acuerda que empezaron el crecimiento de los huevos y que vino un meteorito y destruyó su hábitat? ¿Sí o no? Pero es que hay varias películas, profe. No, pero yo les estoy diciendo la verdadera de los dinosaurios. ¿No? Ok. Entonces, vamos a seguir. Bien. Lo que les quiero dar a entender a ustedes, chicos, que es que cuando se creó esta teoría de la evolución, disminuyeron las creencias de que pudo haber sido un impacto de meteorito quien creó la Tierra. Entonces, a partir de eso, se logró enfriarse lo suficiente para poder ver que dentro de lo que era el agua y la lluvia había gran cantidad de vida. Entonces, a partir de eso, se cuestionaban también que la tierra, la que rodeaban, habían varios elementos en los cuales podía constituirse a un caldo primitivo. A partir de eso, empezaron, gracias a grandes cantidades de energía y resultantes de las erupciones volcánicas, las intensas tormentas eléctricas fueron la radiación violeta para estos elementos y reaccionaron para las primeras moléculas orgánicas. A partir de eso se crea lo que era la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia, jóvenes, es a lo que es Archelius, que Archelius fue quien el precursor de esta teoría. Él prácticamente lo único que estudiaba de forma primitiva es que se basaba en lo que era la vida, cómo se dieron los primeros seres vivos en la Tierra. ¿Producto de qué? ¿Serán de los meteoritos o serán de los cuerpos celestes caídos de la Tierra en el espacio? Entonces, a partir de eso, él empezó a cuestionarse lo que era a través de las moléculas de ADN. Y dijo, y empezó a mencionar que por cuestiones por cuestiones fisioquímicas, él empezó a estudiar, ok, en el polvo interestelar de las galaxias, los elementos podían reaccionarse espontáneamente para formar moléculas. Y esas moléculas eran adenina, uno de los nucleótidos que se componen a través del ADN. ¿Cómo argumentó él esta hipótesis? Pues él argumentó que todos los seres vivos podíamos ser primogenios a la altura de la temperatura, de la presión ejercida durante un viaje espacial, al momento de que pueda impactar en la atmósfera terrestre. Eso que él dijo no tenía una explicación de acuerdo a cómo se crearon los seres vivos. Entonces él seguía en la experimentación y seguía experimentando cómo podía ser o cómo llegó la creación de los seres vivos. Entonces, a partir de eso, él se cuestionó, empezó a estudiar lo que eran elementos de las bacterias, cómo podía ser que una bacteria sobreviviera tanto tiempo y tuvo reacción, tuvo altas temperaturas, tuvo lluvia, tuvo microorganismos. Entonces, a partir de eso, ellos se cuestionaban infinidades de cosas por querer descubrir cuál era el origen de la Tierra. Entonces, a partir de eso, ya la teoría de la panspermia llega a una conclusión que la aparición de la Tierra, pero no al origen en sí. Actualmente existen más evidencias científicas que están volviendo a poner en teoría en discusión, o sea, están volviendo a tener la discusión de cómo se creó en sí la Tierra. El meteorito de Murchison se ha encontrado uracilo y sactina y dos precursores que forman moléculas de ADN y ARN. Pero en sí, jóvenes, si ustedes se fijan, todas las teorías, tanto como la primera teoría de la creacionista,
la teoría de la generación espontánea, la evolución prebiótica y la teoría de la panspermia, ninguna que ustedes puedan fijarse da el sentido de cómo se creó la Tierra. La única que se asemeja es la teoría creacionista a través de lo que es el libro de Génesis. Entonces, a partir de eso, varios científicos se cuestionaban esa teoría y no aceptaban su teoría. Pero ya por último empezaron a ver la hipótesis de los genes o teorías del mundo del ADN. Entonces, a partir de eso, ellos decían, ok, vamos a establecer el mundo de la teoría. ¿Cómo en un gen puede haber ARN? Pues eso es a través, jóvenes, de lo que propuso Walter Hilbert, que propuso el origen y el mantenimiento de la vida, que fueron partes gracias a la formación de moléculas arrexibles que podrían hacer copias de sí misma y que posteriormente se condujo a lo que es un material genético por los seres vivos y que mantenían que se podían transmitir características de una generación a otra. ¿Cómo se creó lo que es el ADN? Pues se acuerdan, jóvenes, que les había mencionado que el ADN tenía réplicas de ADN. Entonces nosotros podemos ver que aquí hay varias réplicas, pero en este caso son de los organismos del ARN. ¿Se acuerdan qué era ARN, jóvenes? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, excelente. Entonces, estas moléculas iban a ser responsables de los caracteres de las proteínas. Una vez que se sintetizan lo que son las proteínas, empiezan la formación de las doble hélices de las proteínas. A partir de eso, esta es la responsable, se empieza a formar la doble hélices, que aquí tenemos el ADN, y estas son las responsables de un material genético. ¿Por qué? Porque a partir de ella contiene pequeñas moléculas de ARN que luego evolucionan a un ADN. Entonces, a partir de eso se genera una nueva proteína y a partir de eso los científicos apoyan la teoría del material genético. Ahora bien, ¿quiénes fueron los primeros organismos vivientes? Pues eso fue por el registro de restos fósiles que indican que hace más de 3.800 millones de años evolucionaron los primeros organismos que habitaron la Tierra. Y esos son lo que son los reinos procariotas, las bacterias y las arqueobacterias. ¿Por qué, jóvenes? Porque se acuerdan que anteriormente yo les decía que lo que era Fuster, él prácticamente estudiaba lo que era la bacteria y que logró denotar ver que no se descomponía una bacteria. Entonces, ¿quiénes eran los primeros organismos vivientes dentro de lo que era la Tierra? Era parte de los microorganismos que son unicelulares, que son las procariotas. Y dentro de las procariotas, jóvenes, se encuentran lo que eran las bacterias y se encuentran lo que son las arqueobacterias. Entonces, ellas fueron las primeras en habitar la Tierra. A partir de eso, se creó otra aparición. ¿Y a partir de qué? De la fotosíntesis. ¿Saben dónde se da el proceso de la fotosíntesis, chicos? A ver. Las hojas de los árboles. En las hojas de las plantas. Excelente, muy bien. A partir de eso ya se cuestionaban varias mutaciones, pero ya a partir de lo que hace 3.000 millones de años, algunas bacterias adquirieron la capacidad de utilizar energía solar para poderse sintetizar entre ellas mismas y crear fuentes alimenticias para las moléculas y así poder sobrevivir en ese medio. Entonces empezaron a obtener lo que es el dióxido de carbono y agua. Entonces así es como las bacterias empezaron a tener un aumento de supervivencia y de población a través de lo que era la fotosíntesis. La fotosíntesis probablemente evolucionó en varios grupos de las bacterias, ya sea tempranos en la historia de los procariotas y en la mayoría de los casos era por el proceso anoxigénico que no producía oxígeno como producto secundario.
Pero a partir de eso también existieron la evolución de nuevas especies de bacterias. Pero esto fue ya hace 2.700 millones de años, que un grupo de bacterias conocido como las actinobacterias eran las algas verdes y las algas azules, que estas fueron determinantes para los caminos que tomó posteriormente la evolución de la fotosíntesis y que evolucionó en ese tiempo. A partir de eso, ¿quién era la fotosíntesis? Pues recuerden que la fotosíntesis nos da la fuente de energía, la fuente de agua y la aparición de los gases o que liberen el oxígeno a lo que es parte de la atmósfera. Entonces, a partir de eso se creó lo que es la fotosíntesis, que era uno de los grandes precursores para poder alimentar a este tipo de bacterias. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Ok, excelente. Y por último, jóvenes, tenemos la evolución de la célula procariota. ¿Cómo se dio la célula procariota? Pues déjenme decirles que esto se dio ya cerca de lo que son 1.500 millones de años. A diferencia de las células procariotas, las células eucariotas cuentan con un núcleo verdadero. Se encuentra lo que es el material genético, organelos como lo que eran mitocondrias, retículo endoplasmático, plastidios, que están contenidas en lo que es parte del citoplasma y rodeados por una membrana. Ahora bien, les pregunto yo, ¿cuáles podían ser esos ecosistemas dentro de lo que son los eucariotas? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok, ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos de las células eucariotas estamos hablando de algo que tiene vida, o sea, ecosistemas acuáticos, terrestres, aéreos? Dentro de ellos se creó la teoría de la embosimbiótica, que la embosimbiótica significa una, bios significa bios, de vida, y que fue propuesto por el biólogo estadounidense Lee Margulis en 1967. ¿En qué consistía lo que era la simbiosis? Pues se estableció que una simbiosis, jóvenes, con el tiempo se obtuvo que tan estrecha no podía sobrevivir una sin la otra. O sea, si no existiera un ecosistema terrestre, no tuviéramos un ecosistema acuático. Y si no tuviéramos ecosistema acuático, no tuviéramos ecosistemas terrestres, porque cada una depende de la otra. Bien, a partir de eso, se garantizó en la época primitiva que la endosimbiontes fueron las mitocondrias y asimilar que los cloroplastos en este caso eran antiguas por medio de lo que eran las procariotas, que eran lo que eran la fotosíntesis. Ahora bien, una vez que nosotros ya describimos cómo creó la teoría, vamos a hacer la página 49 de su libro de texto y me van a responder el aplico. Entonces, ¿cuál es la asignación que van a entregar hoy? Van a entregar el subrayado de la página 46 a la 49 y van a responder el aplico. ¿Listo, chicos? Esa es su asignación. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes, y cuídense.